Saludos, buenas noches. Mi nombre es Ángel Sebastián Bello Mateo. Mi matrícula es 160-8896. Y yo voy a estar explicando lo que es la unidad 5. Leyendo el mandato, dice que subo un video explicando los 10 programas de la clase de funciones resaltados en color verde en el PDF. Bueno, aquí tenemos los problemas. Vamos a ir uno por uno, desglosándolos. Voy a descargar aquí el PDF. Abro el PDF y aquí tenemos el primer problema que es el 7.1. El 7.1 está justo aquí. Eh, Conversión de un carácter de minúscula a mayúscula. Aquí tenemos un comentario dentro del programa que dice convertir un carácter de minúscula a mayúscula utilizando una función definida por el programador. Aquí vemos la función main dentro del programa. Aquí se declara una variable, dos variables tipo char, una se llama -c y otra -c. Aquí se muestra en pantalla el mandato de por favor introduce una letra minúscula. Se toma el valor de -c para guardarla en memoria, asignársela a la variable, el valor que introduzca el usuario por teclado. Y -c será igual a lo que nos retorne esta función. Esta función obtiene como parámetro o obtiene por parámetro lo que es -c, que es la variable o la letra que introdujo el usuario. Si nosotros vamos a -c a -c, esto es la definición de una función que la tenemos aquí arriba. Vemos que esta función devuelve un tipo char y también recibe por parámetro un tipo char. Se declara otra variable tipo char que va a ser el retorno. Y lo que se hace aquí es que se evalúa si lo que introdujo el usuario está entre A y Z, esto dentro del abecedario. Supongamos que, por ejemplo, él introduce otra cosa que no esté dentro del abecedario, entonces esto no funcionaría. Aquí se utiliza un operador ternario que dice, ok, si esta condición se cumple, entonces tú lo que vas a hacer es que vas a retornar la mayúscula. De lo contrario, retornarás el mismo número que mandaste por parámetro. Entonces, sí, básicamente es un programa bastante sencillo, sirve para convertir una letra o solo una letra mayúscula, no más de ahí. Vamos al segundo programa, que es el ejemplo 7.8. 7.8, vamos a ver el 7.8, 7.8, 7.8, 7.8, 7. Este es 7.5. 7.8, 7.8, un segundo, 7.8. Ok, este es el 7.8. Aquí dice, consideremos de nuevo el programa que presentamos originalmente en el ejemplo 7.1, que lee un carácter y lo convierte de minúscula a mayúscula utilizando la función definida por el programador y luego escribe el equivalente a mayúscula. Bueno, aquí lo vemos. Pero yo utilizando una función definida por el programador. Ok, esto es básicamente lo que ya expliqué. Bueno, sinceramente veo que esto es idéntico a lo que ya yo expliqué, así que no veo necesidad realmente de aplicarlo de nuevo. Vamos a confirmar. Esta es la página 224. Eh, sí, es lo mismo realmente. Vamos. 24. Vamos entonces al siguiente, que es el 7.9. 7.9. 7.9. Ok, ok. Aquí dice, mayor de tres cantidades enteras. El siguiente programa determina la mayor de tres cantidades enteras. Este programa utiliza una función que determina la mayor de dos cantidades enteras. La función es semejante a la definida en el ejemplo 7.4.
salvo que la función de este ejemplo devuelve el valor mayor al punto de llamada en lugar de visualizarlo. La estrategia global es determinar la mayor de las dos primeras cantidades y compararla a continuación con la tercera. La cantidad mayor se escribe en la parte principal del programa. Bueno, vamos a ver. Un comentario definido que dice determinar la mayor de tres cantidades enteras. Aquí tenemos el include de la librería estándar del lenguaje C. Y bueno, vemos que aquí hay una función definida por el programador que se llama máximo, devuelve un entero y recibe dos números. Esos números se nombraron como parámetro X y Y y también se define una variable privada interna que se llama Z, también de tipo entero. Y dice que Z será igual a, aquí en un operador ternario dice X es mayor o igual a Y. De ser así, entonces devuelve X. De lo contrario, devuelve Y. Y eso será Z. Entonces vemos en la función main, que es la que se encarga de llamar esta función, vemos que aquí se definen cuatro variables, A, B, C y D, todo ese tipo enteras. Aquí hay un print para decir que, o sea, para mostrar en pantalla. Tenemos el scanf para tomar el valor del usuario. Aquí tenemos que se toma A, se toma B y se toma C. Entonces, lo primero es que se determina, interesante aquí, para saber cuál es el valor máximo de entre A, B, C y D, lo que se hace aquí es que primero se toma el máximo entre A y B y eh, el resultado lo comparan con C, utilizando la misma función de máximo. Entonces, supongamos que yo mande A y B y la mayor es B, entonces devuelve B y entonces se utiliza esa misma función utilizando la recurrencia, mandando B, que sabemos que es mayor que A, y C para determinar cuál es mayor. Eh, sí, básicamente es eso, es otra función sencilla. Vamos entonces a la tercera, que es perdón, la cuarta, que es la 7.10. La 7.10. 7.10. Vamos a ver, 7.10. 7.10. Dice, cálculo de factoriales. Aquí dice, he aquí un programa completo en C que calcula el factorial de una cantidad entera positiva. El programa utiliza la función factorial definida en el ejemplo 7.5. Observe la definición de la función procede a main. Bueno, ¿y qué es un factorial? Vamos a buscarlo porque yo no recuerdo qué es un factorial. ¿Qué es un factorial? ¿Qué es un factorial? Aquí dice que un factorial es un concepto matemático que se representa con el símbolo de exclamación. Se utiliza para denotar el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta el número específico. O sea, si nosotros vamos aquí, exacto, exacto, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, vemos aquí la función, vemos la función definida por el programador con un comentario que dice calcular el factorial. Tenemos el include stdio.h para incluir la librería estándar del lenguaje C. Se define una variable global tipo long, perdón. El tipo de retorno aquí es entero o long y esta es la función que define el factorial, que recibe como parámetro un entero. Lo que hace aquí entonces es que declara una variable tipo entero y declara otra tipo long. La inicializa con un valor de 1 y hace una condicional. Dice que si n es mayor a 1, entonces crea un bucle, que el bucle va a comenzar en 2 porque ya la variable prod comienza en 1. Entonces, él va, o sea, se inicializa un bucle donde se va a inicializar en 2 y ese bucle se va a recorrer siempre y cuando i, que es la variable que se inicializó en 2, sea menor o igual a n. ¿Y qué es n? N es el número que recibimos por parámetro como entero. Interesante aquí, en cada iteración del bucle, la variable i se va a ir aumentando 1. Esto con la sintaxis de más más.
¿Y qué se hará en cada iteración? En cada iteración se va a multiplicar el producto, que el producto es esto que está en uno, por i. Entonces, por ejemplo, supongamos que i comienza en 2, aquí se multiplica el producto perdón, 1 por 2 es igual a 2 y se asigna esa misma variable. En la siguiente iteración ya 2 valdrá 3, entonces 3 por el producto que tenemos en esta variable, que es 2, entonces será 6. La próxima será 6 por 4, que será el valor de i, entonces será 24 y así sucesivamente. Eh, este, bueno, entonces llaman la función main, normal para calcular el factorial, se toma se toma por consola el número del factorial que el usuario quiere calcular y se calcula. Vamos con el siguiente, esta es la 7.10. Vamos con la 7. Ok. Aquí dice el ejemplo de prototipo de función en la página 13. Vamos a ver lo que hay en la página 13. Fila descendiente, programa llamada factorial. Ok. ¿Qué se hace aquí? Bueno, aquí se está haciendo exactamente lo mismo, realmente. Bucle, una función. Vamos con la 7.12. 7.12, o sea, 7.12. Eso nos lleva. He aquí un sencillo programa en C que contiene una función que modifica el valor de su argumento. Se ve sencillo de primera mano, pero vamos a ver. Tenemos el main normal, tenemos la definición de la función modificar aquí arriba, no su implementación, sino su definición. Vemos en su implementación que toma por parámetro una variable a tipo entero, y lo que hace es que multiplique esa variable por 3. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Bueno, parece que lo hace sin ningún motivo, pero vamos a ver. Entonces aquí en main, él se hizo una variable con tipo entero, la llamamos a y su valor es 2, y dice, desde main, antes de llamar la función, se llama entonces modificar con a, entonces a, que en este caso es 2, llegará aquí, se multiplicará por 3, y 2 por 3, vamos a ver, son 6. Y esto lo que hace es modificar el argumento y ya. Muy sencillo, muy, muy sencillo. Vamos con la 7.13. 7.13. 7.13. Ok. Cálculo de depreciación. Ok, este sí se ve más denso. O sea, está bien denso, en verdad. Está bien denso, sí. Ok, vamos a ver. Cálculo de depreciación. Consideremos una variación del programa del ejemplo 6.26. No sé cuál es ese, pero el objetivo final es calcular la depreciación en función del tiempo utilizando uno de los 3 métodos comúnmente usados. Reescribimos ahora el programa para que se utilice una función por separado para cada método. Esto nos permite organizar los componentes lógicos del programa de una forma más clara. Además, pasaremos un bloque de instrucciones repetidas de salida a una función, eliminando, vamos para atrás. Reescribiremos ahora el programa para que se utilice una función por separado para cada método. Que hasta ahí estamos bien. Y esta parte dice, esto nos permite organizar los componentes lógicos del programa de una forma más clara. Ok, hasta ahí seguimos claro. Además, pasaremos un bloque de instrucciones repetidas de salida a una función, eliminando así cierta programación redundante de la versión original del programa. Ok. También aumentaremos la generalidad del programa de algún modo, ya que permitiremos que se puedan hacer distintos cálculos de la depreciación con los mismos datos de entrada. Se preguntará al usuario
al final de cada conjunto de cálculos, si desea que se vuelva a realizar otro conjunto de cálculos, si la respuesta es sí, se le preguntará al usuario si desea introducir nuevos datos o no. He aquí la nueva versión del programa. Bueno, vamos a ver, calcular la depreciación utilizando los tres métodos diferentes. Vemos aquí la importación de dos librerías y vemos la definición de cuatro métodos. Ok, entiendo que estos son los tres métodos, 1, LR, BDD y SDA. No sé qué significan. Prototipo de función, ok. Entonces vamos a ver. Yo quiero saber qué es lo que hacen estos tres métodos. Vamos al primero, que es LRR, perdón, LR. Y vemos que LR recibe como parámetro un flotante llamado val y un entero llamado n. Se llama el método de línea recta, ok, por eso se llama LR. Entonces, float, la depreciación, y el entero es el anual. Entonces, la depreciación va a ser igual al valor entre n, o sea, entre lo que se recibe por parámetro. Por ejemplo, si se recibe 100, o sea, una depreciación del 100% en un año, entonces tenemos que la calculadora, 100 entre 1, creo que es 100. Sí, es 100 exactamente. Entonces tenemos exactamente, vamos a hacer un ejemplo un poco más, quizá por ejemplo, una depreciación del 56% en 3 años, tenemos que ha sido el 18.6% anual. Entonces lo que él hace es que toma ese valor, 18.3%, y hace un bucle con una variable, pues la anual por defecto él lo tiene en 1. O no, él lo asigna como 1 realmente, no sé ni siquiera, bueno, anual, ok, exacto. Entonces anual, mientras anual sea menor o igual a n, var menor o igual a la depreciación del 18.3%, ok, ok, entonces por ejemplo lo que hace, que dice, mira, ok, si yo tengo una depreciación del 50% en tantos años, entonces ahora esto vale esto. Vamos a ver el siguiente método de BDD, método de balance doblemente declinante. Trabalengua. Lo mismo, la depreciación, el método anual, entonces lo que hace aquí es que eh, el mismo bucle, pero la depreciación va a ser igual, aquí dice, al a 2 por el valor entre la cantidad de años que se está devaluando, y al final el valor del producto va a ser igual a su mismo valor menos la depreciación. Y bueno, vamos con el último método, que aquí dice SDA, método de la suma de los dígitos de los años. Ok. Auxiliar flotante. Ok, aquí se declara una más, que es aux de prex anual. Y dice, un segundo, dice, ok, dice, se va a recorrer el bucle, la depreciación va a ser igual, ojo aquí, a esta fórmula. Entiendo que no vale la pena ni siquiera decirla porque realmente es incómoda de leer, pero esta fórmula. Bueno, cuestión que ya después de explicar los tres métodos, vamos al main. Exacto, se le pregunta al usuario, o sea, se declara una para la elección, y se dice que mientras la respuesta del usuario no sea no, o sea, mientras el día que sigue quiere seguir calculando, se va a recorrer tres bucles, que el bucle lo que hace es que dice, mira, el valor original del producto es este, y yo quiero saber qué depreciación va a tener en tantos años. Se hace un switch case, si él elige uno, por ejemplo, elige el método de línea recta, o el método de banda doblemente depreciada, no recuerdo cómo se llama, o el tercer método. Y bueno, sería todo. Como el siguiente, que es el método de los cálculos factoriales. O sea, seguimos con los factoriales. Eh,
Exacto, ya se vio una versión del factorial que calculaba el factorial de cada cantidad dada, utilizando una función no recursiva, ojo ahí, no recursiva. Yo ahorita dije que era recursiva, pero no era recursiva, que se ocupaba de realizar los cálculos en sí. Es aquí el cálculo de una forma recursiva. Vemos el factorial. Exacto. Esta es la forma más clara de definir el factorial, por ejemplo. Se recibe el número, siempre y cuando el número sea, si el número es menor o igual a uno, entonces se retorna uno. ¿Por qué? Porque los números que son menores o iguales a uno no tienen factorial. Ojo ahí. Y entonces, nada, esto es una función que se llama a sí mismo, si se fijan. Factorial llama factorial. Se llama desde main. Es una función recursiva. Vamos a la penúltima ya, 7.15. 7.15 dice escritura inversa. El siguiente programa lee una línea de texto de carácter a carácter y escribe los caracteres en orden inverso. El programa utiliza recursividad para la escritura inversa. Vemos aquí, por ejemplo, void inverso. Vemos el main. Inverso lo que hace que ok, echar a inverso. Ok, pues. Ok, ok. Esto lo que hace que también use la recursividad. Increíble. Entonces el texto de abajo. Pero fíjense que es tripiante, porque aquí, o sea, me tripea, en verdad, porque es lo que agarra aquí y agarra, oigan, agarra el mismo texto que está definido aquí, pero eso es el mismo uso de la recursividad. Obviamente, de aquí de main, introduce la línea de texto de texto debajo. Aquí en inverso se llama, leer una línea de caracteres y escribirla en orden inverso, char, si el carácter no es igual a EOLN, o sea, si no es igual, entonces llama inverso, ¿no? Puchar, esta es una función ya definida por lenguaje C. Ojo ahí. Vamos a lo último que dice que ejemplo de la torre de Hanoi. Hanoi, así llama la eh, Hanoi, Hanoi. Aquí dice página 31. ¿Qué hay en la página 31? Torre de Hanoi. La torre de Hanoi utiliza la recursividad. Se define la definición de la función desde, hacia y tempo. También, por ejemplo, aquí lo que se hace es que